La idea de analizar proyectos para poder asignar las partidas y llevarlo adelante a través de la actividad del Estado implica la necesidad de reconocer los tipos de proyectos. Cuando hablamos de proyectos indivisibles son aquellos que reconocen una unidad que no se pueden fraccionar. Por ejemplo, cuando hablamos de construir un dique, referimos justamente a la totalidad. No tiene ningún sentido hablar de medio dique, puesto que no tiene ningún sentido de eficiencia ni tampoco un sentido racional de construir algo a media. Mientras que un proyecto divisible es aquel que sí se puede fraccionar. Si tenemos un plan de vivienda pensado para hacer 1.000.000 de viviendas, no hay problema en que lo ajustemos y terminemos produciendo 800.000 viviendas. Entonces ahí vemos que el proyecto yo lo puedo fraccionar y adecuar a las posibilidades financieras del Estado. No tengo esa posibilidad cuando referíamos a un proyecto indivisible. O hago el dique o no lo hago. No hay posibilidad de un punto intermedio. Tomen este ejemplo cuando analizamos los proyectos divisibles y tenemos un presupuesto de 1.000.000 de pesos. Nosotros lo podemos ir asignando por la tasa interna de retorno de cada proyecto. Y si se fijan, distribuimos este 1.000.000 en el proyecto A, B, C y D, ya alcanzaríamos 1.200.000, porque ya nos pasaríamos en la suma del monto que cada proyecto involucra. Pero como es divisible, solamente proyectamos 300.000 del proyecto D y con eso nosotros alcanzamos la asignación del 1.000.000 de pesos y respetando el orden de la tasa interna de retorno desde la más alta hasta la última considerada, descartando aquella más baja, por ejemplo en este caso el proyecto E. Cuando hablamos de proyectos indivisibles, vemos que ese proyecto de ellos no lo puedo fraccionar. Entonces, al decir ya no me alcanza, esa idea de que no solamente puedo hacer medio dique, la descarto y analizo el proyecto que sigue. Si se fijan, justamente haciendo los proyectos A, B, C y E, alcanzamos el 1.000.000 de pesos, pero he descartado un proyecto, el D, que tenía una tasa interna de retorno mayor al proyecto E. Pero bueno, la naturaleza que lo hace indivisible hizo de que no pueda yo adaptar una fracción del proyecto D y directamente considere el que sigue. Cuando evaluamos un proyecto, claramente queremos determinar resultados. Entonces vamos a reconocer resultados directos del proyecto, van a ser aquellos que reconocemos justamente a través del mismo. Por ejemplo, decir que hemos hecho 1.000.000 de casas, bueno, el resultado directo son ese 1.000.000 de viviendas más que cuenta la economía. Y un resultado indirecto va a ser aquello que difundido o en actividades relacionadas se producen. Por ejemplo, diremos que aumentó el empleo en la zona donde se hicieron las casas en un tanto por ciento, o mejoraron las ventas de los corralones que venden materiales de construcción o de los fleteros que movilizan esos recursos. Esos serían resultados indirectos. Si los queremos pasar en limpio, podemos decir, como resultado directo del proyecto, creamos 10.000 puestos de trabajo e indirectamente unos 20.000 más. Cuando nos referimos a tangibles o intangibles, estamos refiriéndonos a la naturaleza física del resultado. Un bien intangible claramente puede ser la casa que hemos construido. En 1.000.000 de casas vemos entonces también la tangibilidad de esas unidades. Cuando nos referimos a un resultado intangible, podemos caracterizar inicialmente todo aquello que por su naturaleza física carece de corporeidad. Entonces podemos hablar de un proyecto de construcción de una escuela. El bien tangible es el edificio, lo intangible va a ser todo el desarrollo social, humano e intelectual que se produce a través del servicio de educación que se va a poder hacer a través de la escuela. Un análisis que se agrega es el de los precios sombra, que son precios resultantes de la ejecución de un proyecto. ¿Esto qué implica? Que hoy, por ejemplo, el agua puede costar $1 potabilizarse, mientras que después de realizar adelante un proyecto de explotación minera que utiliza agua y utiliza la misma que nosotros potabilizamos, puede generar en el futuro un precio más elevado de este insumo tan necesario.
Entonces, el proyecto sombra nos permite, los precios sombra nos permite analizar en cómo van a cambiar la relación de precios relativo una vez que este proyecto culmine. Entonces, cuando tengamos ya este emprendimiento minero en marcha, podemos decir que la sociedad va a tener que pagar el doble por un litro de agua potable. Entonces nos permite reconocer los resultados difundidos hacia la sociedad, porque no le va a salir gratis a la sociedad tener esta empresa utilizando agua potabilizable, porque te va a encarecer la vida el día de mañana. Y esta consideración, esta posibilidad de reconocer los precios sombra desde un proyecto, permite internalizarlos en el mismo, para que cuando nosotros podamos hacer el análisis tengamos el costo integral, no solo el costo que refiere al llevar adelante el emprendimiento en la cordillera de un campamento minero, sino también el costo que toda la sociedad reconoce por el encarecimiento del agua en el futuro. De esta manera, si los beneficios que trae este emprendimiento minero no llegan a compensar el aumento del costo del agua en la sociedad se ve perjudicada por el mismo. O podemos entonces exigirle al mismo que soporte parte de este aumento del costo, haciendo que por fin el resultado sea positivo en términos sociales. Un problema que tenemos cuando nosotros proyectamos, hacemos programas y proyectos en el sector público es que se genera una tensión entre lo urgente y lo importante. ¿Esto qué implica? Lo urgente refiere a situaciones fundamentalmente de corto plazo. Por ejemplo, decir es urgente pagar los salarios, obviamente, de todo el personal y no tenemos recursos. Entonces salimos a endeudarnos de cualquier manera o suspendemos los programas de construcción de escuelas y hospitales para hacerlo más gráfico. Entonces, solucionamos inmediatamente, evitamos el conflicto social y los empleados reciben lo que merecen, que es su salario, pero por haber atendido esa urgencia, estamos postergando una decisión importante, que en este caso sería sostener y aumentar la infraestructura en educación y en salud. Entonces, cuando una economía anda a los tumbos y con muchas emergencias y urgencias que se van produciendo en el corto plazo, lo importante queda desplazado, queda postergado. Y en definitiva vamos a ver que nunca resolvemos situaciones importantes y la urgencia es lo que termina marcando el paso de la gestión pública. En este sentido, cuando nosotros reconocemos aspectos sistémicos, tenemos que diferenciar lo estructural de lo coyuntural. Cuando nos referimos a estructural, y si recuerdan ustedes la importancia que tenían las estructuras en un sistema económico, estamos refiriendo justamente al funcionamiento del mismo. Un cambio estructural hace que se modifique el funcionamiento de todo el sistema. Pensemos de pasar de una educación presencial a una educación remota, es un cambio estructural, cambia el funcionamiento de todo el sistema. Mientras que lo coyuntural refiere a situaciones transitorias que pueden venir de una pandemia, como estamos viviendo en este momento, una inundación, un problema financiero de incumplimiento del Estado de su deuda, o poder tener un incidente inflacionario, devaluatorio. Reconocemos una situación transitoria que resuelta no implica un cambio de funcionamiento del sistema. Entonces, si volvemos al ejemplo de la educación, si coyunturalmente en el paso de la pandemia nosotros adoptamos la educación remota, pero después de pasada la pandemia nosotros volvemos a la presencialidad, fue un ajuste coyuntural. El sistema sigue igual que antes. Si, como decíamos hace un rato, adoptamos un nuevo modelo estructural, un nuevo modelo de funcionamiento, vamos a hacer que el sistema cambie y eso hace de que el sistema económico en su conjunto, y si quieren el sistema social, también se modifique.